Te damos gracias en esta mañana por tu bondad y tu misericordia que tú tienes para con nosotros, para con tu pueblo, la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Señor, te agradecemos por este momento que tú nos regalas, en el cual podemos estar en comunión unos con otros, en amor, al mismo tiempo, Señor, escuchar tu palabra, glorificar tu santo nombre, con los himnos, con la lectura bíblica y ahora con la predicación de tu palabra. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, seas tú hablando a tu pueblo, exhortando a tu pueblo, animando a tu pueblo, de tal manera, Señor, que todos nosotros que estamos aquí, al final de este servicio, podamos, Señor, venir delante de ti agradecidos, glorificando tu santo nombre, la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros. Señor, dame pasión, dame sabiduría, dame de nuevo, Señor, a predicar tu palabra. Al mismo tiempo, tú, Señor, obra en mis hermanos que están aquí, que ellos puedan recibir la palabra del Señor con humildad y puedan responder con acción de gracias. Señor, glorifícate en este momento, te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén. Hace un momento cantamos un himno, Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Es un himno tiene una profunda doctrina, cómo Dios nos habla, que nosotros estamos siguiendo y cómo estamos nosotros en su reino. Pero el hecho de seguir a Cristo, hermanos, implica muchas cosas. Y una de ellas es que en su reino hay advertencia. Cristo, nosotros que estamos siguiendo a Cristo, Cristo nos advierte. Y por eso es que esta mañana vamos a estar hablando acerca de una advertencia que se nos da a nosotros. Por eso voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo. Vamos a seguir con nuestro estudio de Mateo capítulo 16, que nos corresponde Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Dice así la palabra del Señor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Palabra del Señor. Amén. Hermanos, suele suceder con bastante frecuencia ignorar las advertencias que a diario enfrentamos. Una de ellas es el semáforo. Nosotros vemos en la calle, estamos afuera y vemos el semáforo que está en rojo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos generalmente? Nosotros miramos a otro lado, no hay nada. Miramos a otro lado, no hay nada. Vamos para adelante. Ignoramos esa señal, esa advertencia que eso nos da, sin considerar los peligros a los que se enfrentan a diario. El hecho de desobedecer a esa advertencia puede traer muchas consecuencias desastrosas. En cierta ocasión, un hombre Juan y un hombre llamado Pedro, no estoy hablando de hermano Pedro, otro Pedro, 2 amigos, estaban disfrutando de un alegre paseo en la playa. A Juan le dio ganas de nadar e invitó a su amigo para que lo acompañara. Y con un gesto, Pedro le indicó que no iría. Entonces Juan corrió y se lanzó al agua, comenzando a nadar mar adentro, hasta que se topó con un letrero donde decía: lugar no apto para nadar, corrientes marinas peligrosas. Juan, sonriendo, se sumergió hacia adentro, pero él no consideró las consecuencias que iba a traer. Al fin este hombre se despertó y vio una señorita que estaba vestida de blanco, una enfermera, y dice: ¿dónde estoy?, preguntó Juan. Y el hospital. Estás en un hospital, estuviste a punto de morir, a no ser por un hombre que nadaba cerca de ti y te rescató. Debiste hacer caso a la advertencia. Nunca debiste nadar en ese lugar. Una advertencia, hermanos, se debe hacer caso. Si en la vida secular puede traer unas consecuencias duras, cuánto más en la vida espiritual.
¿Cuánto más ignoramos la advertencia del Rey de Reyes en su reino? Nosotros que estamos ahí en este reino. Por eso yo puse como título a este sermón, la advertencia del Rey. La advertencia del Rey. ¿Cuál es este contenido? ¿Cuál es el contenido de la advertencia? Versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El texto que tenemos frente a nuestros ojos se encuentra en la sección que parte desde el capítulo 14, versículo 13, hasta el capítulo 16, versículo 12, en el cual estamos en esta mañana, que tiene como tema principal Cristo, el pan de vida para judíos y para gentiles. Por esta razón nuestro texto tiene una relación con el pan. Jesús le dice a sus discípulos, Jesús y sus discípulos habían estado solo un momento en la región de Magdala, que podemos ver ahí en el versículo 1 al 4. Estaba ahí en la región de Magdala, en la cual los fariseos y los saduceos se unieron y tentaron al Señor, pidiendo que se les mostrase una señal. Ahora Jesús y sus discípulos vuelven a cruzar el mar de Galilea y llegaron al otro lado. Literalmente el texto no nos dice a qué lugar llegaron o a qué lugar cruzaron, pero viendo el contexto y los versículos que están anteriormente y posteriormente, nos dan a entender que posiblemente Jesús y sus discípulos llegaron a la región de Capernaum o Betsaida, entre los dos lugares. Cuando ellos fueron y partieron a esa región, se olvidaron de comprar pan. Solo tenían un pan. Marcos capítulo 8, versículo 14 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ahora, cuando dice eso el texto, nosotros podemos llegar a la conclusión de que tenían un pan, pero en dos sentidos. Uno, un pan material, pero tenían un pan espiritual, Cristo mismo, porque Él es el pan de vida. Como vimos, habían olvidado de traer pan y no tenían sino consigo una barca, diciendo, y ellos dicen, y Jesús le dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Estos textos relatan que Jesús aún estaba pensando en su recién experiencia con estos grupos de líderes. Estaba pensando, porque anteriormente los saduceos y los fariseos se acercaron a Jesús, dando señal. Y Jesús en estos textos está pensando todavía en eso que esos grupos habían hecho, y por eso les advierte, como vimos el domingo pasado con nuestro hermano Pedro. Entre los fariseos y los saduceos habían diferencias. Los fariseos y los saduceos tenían opiniones contradictorias sobre el papel del gobierno en las vidas de los ciudadanos judíos. Los fariseos creían que Dios había castigado al pueblo judío al permitir que los gentiles opresores como los romanos gobernaran sobre ellos, porque los judíos se negaron a cumplir los mandatos de la ley. Ellos estaban gobernados por gobernantes romanos y ellos lo veían. Esto es un castigo para nosotros, porque nosotros no podemos ser gobernados por ellos. En el Antiguo Testamento todo el pueblo judío fue gobernado por Dios mismo, pero por profetas, por líderes, algo que Dios había puesto, un gobierno teocrático. Mientras que los saduceos creían que en la autoridad de la Torá, también apoyaban a los gobernantes prevalecientes. Esto es porque entendieron que podían beneficiarse en un sentido político y económico, de manera que ellos podían tener unas relaciones pacíficas. La principal diferencia entre estos dos grupos religiosos se refería a la comprensión o a la confusión de la Torá en la sociedad judía. Los líderes entre los fariseos eran conocidos como rabinos, mientras que la mayoría de los saduceos operaban como sacerdotes y eran miembros del Sanedrín. Los saduceos estuvieron en los primeros 5 libros, sostuvieron ahí su máxima autoridad de los saduceos, es la Torá. Los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero para los fariseos, no. Ellos tenían también tradicionalismo. Creían en la ley escrita, o sea, la Torá,
también creían en la ley oral. Estaban formados por tradiciones orales y revelaciones que fueron dadas a los profetas. Básicamente, hermanos, los saduceos surgieron por la mala interpretación de los fariseos. Los fariseos dicen, no, nosotros tenemos la Torá, pero vamos a añadir nuestras tradiciones. Pero entonces los saduceos dicen, no, un momentito, no puede ser así. Nosotros tenemos la única autoridad, que es la Torá. Nosotros vamos a seguir eso. Entonces, esas eran las diferencias entre estos grupos, y estos dos grupos se unen. Y la Biblia presenta que estos dos grupos eran como una sola persona, en el entendimiento, en el conocimiento de la Torá, y tanto en la práctica que ellos tenían. Ellos enseñaban que la gente podía hacer algo o cumplir algunos mandatos de la ley para ser salvo, como vemos en Mateo capítulo 5, los judíos y los fariseos malinterpretando la ley de Dios. Entonces, el punto es que estos dos grupos religiosos, aún teniendo diferencias, se unen para el ataque en contra de Jesús. Pues no es así como Jesús lo presenta en el texto, porque hay un artículo que está en el texto que nos da a entender que estos dos grupos solo son uno, y es la palabra los saduceos, los fariseos. Estos dos grupos son solo uno, sus enseñanzas son una. Si en esencia eran uno, hermano, sus enseñanzas también lo eran. Así que los fariseos en ese tiempo también se sentían como piadosos. Nosotros somos buenos rabinos, buenos maestros, buenos interpretadores de la ley, pero en su vida práctica ellos eran igual que los saduceos. A los saduceos se les consideraba como mundanos, pero los fariseos también actuaban así con su acción. Sus enseñanzas eran así. En contra de esta enseñanza de los fariseos y saduceos, que Jesús está advirtiendo: mirad, guardaos. Mirad, guardaos. Es una advertencia, hermanos, que no se debe ignorar. Tanto para ese momento, porque tenía tremendas consecuencias que vamos a estar viendo más adelante. Esto quiere decir, primeramente, discernir, examinar claramente lo que enseñan los fariseos y los saduceos, y luego guardarse, el cual significa conservarse en el estado actual de un daño o peligro. Lo otro, voy a poner de nuevo el ejemplo del semáforo. El semáforo cambia a verde. ¿Qué tú tienes que hacer? Vas a pasar, pero tú no vas a pasar directo. Tú primero vas a ver si está viniendo auto o no. Luego recién tú vas a cruzar en la calle. De la misma forma le está diciendo Jesús: miren, examinen, alerta, miren eso lo que están enseñando ellos. Si está en contra de la doctrina de Cristo, guárdense. Guárdense. Ahora esto debe ser practicado, hermanos, de manera continua. No solamente una vez o cuando se acuerde. Es más, el verbo que está aquí en este texto es imperativo. Dice, es una orden. Mirad. En las diferentes versiones también está así imperativo. Guardaos. No hay, para los discípulos, hermanos, no había opción A o opción B. Señor, ¿qué tal si yo hago esto? ¿O qué tal si yo hago? No, mira, guarda. Es una orden, es imperativo y continuo. Por tanto, los discípulos debían estar pendientes de esto que les dijo el Señor. No ignoren la advertencia del rey. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La expresión levadura tiene varios usos en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento representaba la corrupción, era usado como simbolismo de pecado. Eso podemos ver en Éxodo, en Levítico, en Números. En el Nuevo Testamento también simboliza o el legalismo de los judíos o la corrupción moral. Ahora es importante, hermanos, mencionar que la levadura no siempre se refiere al mal o al pecado. A veces la misma figura tiene distintos significados. Por ejemplo, dice un texto: Satanás anda como león rugiente. Se usa león, la palabra león, para referirse a Satanás. Pero en otro texto también dice, Jesús se llama león de Judá. Entonces, hay palabras que se usan para diferentes contextos.
Pero aquí el Señor está usando la palabra levadura para representar esta enseñanza de los fariseos y de los saduceos. En este texto Jesús llama levadura a las enseñanzas de los fariseos. Los discípulos ya habían oído una parábola de la levadura, que vemos en el capítulo 13, versículo 33, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Realmente no había buenas razones para malinterpretar la advertencia del Señor. Los discípulos estaban conscientes, ellos sabían de tantas cosas que el Señor les había enseñado en su estadía con ellos, en su diario vivir. No había razones para malinterpretar. Pero ¿qué es lo que hacen los discípulos? ¿Qué es lo que hacen? El versículo 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Mala interpretación de la advertencia. Los discípulos malinterpretaron la advertencia del rey, interpretaron literalmente la levadura y ellos pensaban que Jesús les estaba advirtiendo seriamente que no aceptaran el pan material de los fariseos y los saduceos. Lo que pasa en este texto es que unas mentes finitas no pueden entender una mente infinita que es de Cristo. No lo pueden entender. Y esto es una realidad, hermanos, hoy en día. Las mentes humanas, por naturaleza, por la ceguera espiritual, no ven ni entienden las cosas del Señor. Puede haber aquí hermanos que vienen aquí todos los domingos, pero el pastor se acerca al final del servicio y le dice, hermano, ¿cómo estaba el servicio? El hermano dice, no, pastor, usted predicó muy bueno y me llegó al corazón, usted es teso, pastor. ¿Pero qué entendió? No sé nada, pero estaba bien bueno. Eso es lo que pasa. No pueden entender. Es así como lo estaban interpretando estos discípulos. Estaban pensando en el pan material. Ejemplo, decía, y esto siempre sucede cuando nosotros leemos los evangelios, siempre hay malas interpretaciones de lo que Jesús está diciendo. Por ejemplo, él decía, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero los judíos decían, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Malas interpretaciones. En otro caso fue Nicodemo, ustedes saben muy bien la historia. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pero ¿qué dice Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Malas interpretaciones. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando no estamos escuchando las advertencias de Cristo mismo. Cuando escuchamos el mensaje, los discípulos ya habían escuchado tantos mensajes. Desde el capítulo 5 para adelante, hay una serie de sermones que se les da a los discípulos, una serie de enseñanzas. Pero en este punto, en este texto, hay mala interpretación. ¿Por qué? Por no estar atentos, por no recibir y no aplicar lo que se les enseña. Los discípulos, al decir, esto dice porque no trajimos pan, pensaban que el Señor estaba muy disgustado con ellos por haberse olvidado de comprar pan. Estaban preocupados por el pan material. Los discípulos no pudieron comprender lo que el rey quiso decirles, por eso reciben una amonestación. Reciben una amonestación. Versículo 8 al 11 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000? Una vez más el Señor llama a sus discípulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Lo interesante es que los discípulos, hermanos, siempre actuaban como hombres de poca fe. Siempre estaban actuando de esa manera. En el sermón del monte, a sus discípulos se les dice hombres de poca fe. Y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios no la viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Más adelante dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Jesús estaba durmiendo y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temes?
Hombres de poca fe, ¿por qué se preocupan por el pan material? Jesús se dirigió específicamente a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estando en el mar, Jesús caminando en el mar, y Pedro dice, Señor, manda que yo vaya a ti. Entonces el Señor dice, ven. Entonces va caminando Pedro, vienen vientos, tempestades, y se hunde en el mar. Hombre de poca fe. Cuando el Señor llama a sus discípulos hombres de poca fe, está queriendo decir que no estaban recibiendo en forma suficiente en su corazón todo el beneficio, las promesas, el poder y el amor de su Maestro. Y al mismo tiempo no estaban aplicando las lecciones recibidas en el pasado. A los discípulos no se les pasaba por la cabeza nada más que el pan material. Así es que Jesús se les hizo que acordaran de algo, les hace acordar de algo. Si ustedes están tan preocupados en el pan material, acuérdense de algo. ¿De qué les hace acordar? De los milagros que Él hace. Están preocupados por el pan. ¿Se acuerdan de esos milagros que yo hice, de la multiplicación de los panes? ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de cuando les dimos de comer a los 5,000 y a los 4,000? Cuando os acordáis de esas cosas, dejaréis de preocuparos por pequeñeces. Ya habéis visto que en mi presencia esos problemas insignificantes se resuelven y se puede resolver otra vez. Dejad de preocuparos, confiad en mí. Marcos 8, 9 al 20 dice lo siguiente: cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Cuando Cristo, hermanos, cuando Cristo está presente en cualquier situación desfavorable, tiene solución. Porque Cristo es la solución al problema. O en este caso los discípulos, su problema era que no tenían pan. Y lo que hace Jesús es recordarles lo que hizo anteriormente. Las multiplicaciones que hace. 5,000 hombres alimentando a 4,000 hombres. Recuerden cuántas canastas recogieron. ¿Cuántas canastas recogieron? ¿A cuántas personas se ha alimentado? Y en la Biblia dice que en una ocasión fueron 5,000, sin contar hombres ni niños, mujeres ni niños. En la otra ocasión dice que alimentó a 4,000, sin contar mujeres y niños. En realidad, ¿cuántas personas creen que alimentó el Señor? Aproximadamente como a 25,000 personas o más. Si Cristo alimentó esa cantidad de personas, ¿acaso no podía hacerlo con los discípulos? Era más poco, un grupo pequeño de 12 discípulos. No podía hacerlo así. Sí lo podía hacer. Para los discípulos era inexcusable estar discutiendo entre ellos por falta de pan. En sí, los discípulos, hermanos, tenían 2 problemas. Primero, mala interpretación de la advertencia, y segundo, falta de confianza en la provisión de Dios. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Nosotros no confiamos que tenemos un Dios todopoderoso. Hermanos, recuerden, Dios ha creado todo esto, es el dueño de todo esto, y no puede darte un pan. Sí lo puede hacer, pero nosotros nos preocupamos por algo pequeño, cosas pequeñas. Jesús responde a la falta de confianza con la amonestación, da una solución al problema a los discípulos, pero el Señor continúa diciendo, versículo 11: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? La versión de las Américas dice lo siguiente: ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Yo no les hablé del pan, lo que está diciendo el Señor. Yo no les hablé del pan, pero les hace recordar. Pero yo les he dado solución. Tienen al pan de vida. Pero da la interpretación de la mala interpretación que los discípulos tenían y dice, sino que
que estén en guardia contra la levadura de los fariseos y los saduceos. Estén en guardia, alerta, alerta. Si los discípulos hubieran reflexionado en el hecho de que la preocupación respecto del pan para un pequeño grupo, aunque comprensible, estaba totalmente fuera de lugar en el hecho que Jesús, con unos pocos panes, en 2 ocasiones, Él alimentó a muchas personas. Si ellos hubieran estado con esa mentalidad, sus pensamientos hubieran tomado una dirección diferente al tratar de interpretar la advertencia del maestro con respecto a la levadura de los fariseos y los saduceos. En otras palabras, el Señor dijo: yo no estaba hablando del pan material, sino que os estoy advirtiendo a que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Tengan cuidado de las enseñanzas, de las doctrinas de los fariseos y los saduceos. Los fariseos quieren cumplir la ley, las fiestas que ellos tienen para ganarse algo, para ganarse el favor de Dios. Pero el Señor dice: no, así no es. Así no es en el reino de Dios. El rey da una solución al problema que tenía. De manera que Mateo continúa diciendo: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Finalmente la luz brilló en el medio de la oscuridad, de modo que entendieron que Jesús estaba advirtiéndoles contra la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¿Qué tendría en mente Jesús cuando advirtió contra la mala influencia de la enseñanza de los fariseos? Hermanos, la advertencia es muy importante. Es muy importante porque la doctrina de los fariseos y de los saduceos es muy diferente a la doctrina de Cristo. Es contraria, va en contra de la doctrina de Cristo. Por eso les advierto: el reino de Dios no es más. En el reino de Dios solamente se permite o debe practicarse la doctrina de Cristo. Los fariseos eran tradicionalistas y legalistas, pero Cristo no fue así. En el reino de Dios no son legalistas, tampoco son tradicionalistas. Nosotros creemos, hermanos, en las 5 solas. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, sola fide, soli Deo gloria. Eso viene de la Biblia. Pero los fariseos decían: no, puede haber algo más podemos hacer nosotros para pertenecer al reino de Dios. Y eso va en contra de la doctrina de Cristo. Hay una larga lista acerca de los fariseos, hermanos. Hay un juicio para los fariseos, que estos, hermanos, mandaban a hacer algo que ni ellos mismos podían hacer. Imponían cargas pesadas y difíciles de llevar. Los ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo querían moverlos. Pero el Señor decía todo lo contrario: venid a mí, que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que hace el Señor. Es todo lo contrario. Los fariseos dicen: no, tú tienes que hacer algo, y te ponen una carga bien pesada, a tal punto que ni ellos pueden hacerlo eso. El Señor dice: ven, vas a descansar en mí, ven. Los fariseos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Buscan su placer, la aprobación de las otras personas, y dicen: mírenme a mí, vean cómo soy yo, para ser visto por la persona. ¿Cómo oraban ellos? ¿Cómo oraban? Ellos oraban en las esquinas. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál era su intención? Para ser vistos por las personas. Para ser vistos por las personas. Pero en el reino de Dios nadie llama a otro rabí, porque uno es nuestro Maestro Cristo, y todos nosotros somos hermanos. De la misma manera, Jesús advierte que en el reino de Dios nadie llame Padre suyo en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está sentado en los cielos. A comparación de los fariseos, que ellos tenían sus rabinos, sus maestros.
las palabras de Jesús en contra de los fariseos y su doctrina es muy tremenda, muy dura. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia. Los asuntos más importantes debían haber practicado estos. Ay de vosotros, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, lo del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo e inmundicias. Finalmente hay una palabra bien dura para estos grupos de personas: serpientes, generación de víboras. ¿Cómo es que escaparéis de la condenación del infierno? El mismo Juan Bautista predicaba a los fariseos y a los saduceos y les decía: generación de víboras. Así eran estas personas. Lo que el Señor está haciendo en este texto es advirtiéndoles de estas personas que son llamadas generación de víboras. Y hermanos, ahí se puede encontrar el amor de Dios. Cómo el Señor está protegiendo a sus discípulos a que permanezcan en el reino de Dios, que permanezcan y sean fieles a Cristo, de tal manera que el final de ellos va a ser glorioso y bello, porque el final de los fariseos es dura. Ellos recibirán la condenación, recibirán la ira de Dios, están bajo la ira de Dios. Lo que el Señor le está diciendo a los fariseos, a los discípulos, es que vengan a mí, confíen en mí, vivan en mi reino, vivan en mí, vivan aquí conmigo. La idea de esta advertencia del rey es que esta era una advertencia contra una actitud legalista que invadiera el reino de Dios, contra una religión que no se fija más que en las acciones externas, olvidando el estado interior del corazón. Porque de aquí del corazón salen, hermanos, malos pensamientos, todo tipo de pecados. Todo este tipo de pecados. El Señor está diciendo: no, que no salga eso en ustedes, que no salga de su corazón todo lo que el pecado, que salga de su corazón amor, misericordia, justicia, que salga eso. Por eso les está advirtiendo. Ahora viene una pregunta que debería surgir lógicamente: es: Señor, ¿cómo yo hago para estar en guardia contra las doctrinas de los fariseos y los saduceos? ¿Cómo yo puedo estar en guardia? ¿Cómo yo puedo guardar? Bueno, según el contexto podemos llegar a la conclusión que Jesús les dice: crean en mí, confíen en mí y vivan. Vivan en mí, les está diciendo el Señor. No vivan conmigo, porque el vivir con Él es muy diferente al hecho de vivir en Él. Porque si tú estás viviendo con Él, te vas a dejar influenciar con las falsas doctrinas y el final de tu vida será desastroso. Tú tienes que vivir en Él. Solo así podemos estar en guardia. Solo así podemos guardarnos de las falsas doctrinas. Cuando nosotros vivimos en Él, nosotros estamos unidos a Cristo. Solo ahí podemos estar en guardia. Solo así podemos guardarnos de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que hoy en día se ven a nuestro alrededor. Tantas doctrinas, tantas filosofías, cosmovisiones, tantas cosas. Ya para concluir, hermanos,
miren y guárdense como cristianos. Son dos imperativos, hermanos, de tiempo presente, que significan acción continua. Son mandatos de alerta, mirar, y también son mandatos de acción. Guardaos. El creyente debe estar en alerta en todo momento para discernir las influencias malas en su alrededor y guardarse para evitar la injerencia de ellas en su vida. Como cristianos tenemos la responsabilidad y tenemos la advertencia que Cristo nos da hoy en día. Esta advertencia, hermanos, fue dada a los discípulos, pero esto también está siendo dada a nosotros, que permanecemos, que estamos en el reino de Dios. Una advertencia que no debe ser ignorada. Cuidado, hermanos, con ignorar la advertencia del rey. Cuidado. Como dije al principio, si nosotros ignoramos una advertencia en la vida secular que trae consecuencias desastrosas, ¿cuánto más una advertencia del rey? Eso es más duro. Si ignoramos, hermanos, la advertencia del rey, de seguro, hermanos, que nuestro fin será así como de los fariseos y los saduceos, y la ira de Dios. Guardémonos, miremos con diligencia cómo estamos viviendo, qué tipo de doctrina estamos escuchando en el reino de Dios. Como cristianos debemos estar en él. Pero, hermanos, déjenme decirles que nosotros no podemos hacer eso con nuestro propio esfuerzo. No podemos hacerlo. ¿Cómo hago? Mira a Cristo todos los días. Mira a Cristo en arrepentimiento y fe. Y confía en Él, que Él puede solucionar cualquier problema que tú tienes. Así como Cristo solucionó el problema de los discípulos que no tenían pan. Pero más que el pan material, hermanos, lo importante es la vida espiritual. ¿Cómo tú estás delante del Señor? Amigo, amiga que nos visitas en esta mañana, déjame decirte que hoy, que tú no perteneces al reino de Dios. Y la ira de Dios está sobre ti, así como está sobre los fariseos. ¿Cómo tú puedes escapar de eso? Déjame decirte que tú no puedes escapar de eso. Pero una cosa puedes hacer, es venir a Cristo. Venir a Cristo a arrepentimiento y fe. Y así tú gozarás, te deleitarás en el reino de Dios. De tal forma que nuestro fin como pueblo, como iglesia, que estamos unidos a Cristo, será el día glorioso cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te invito en esta mañana a que tú vengas en arrepentimiento y fe a Cristo, a que tú corras a Él. Y todos nosotros que estamos aquí, hermanos, debemos de seguir todos los días, cada momento, ir a Cristo. Solo así podemos estar en guardia. Si no acudimos a Cristo, hermanos, las consecuencias van a ser duras. Las consecuencias son duras. ¿A dónde más podemos ir? ¿Quién es nuestro pan de vida? ¿Quién es que calma que sacia nuestra sed? ¿Quién es? Solo Cristo, hermano. Solo es el único camino que podemos ir. Él es el camino a la verdad, a la vida eterna. Por tanto, debemos de ir a Él, acudir a Cristo. Cuidado, hermanos, con ignorar la advertencia. Cuidado con eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por la advertencia que tú nos das a diario, los cuales son, Señor, una muestra de amor de tu parte para nosotros, para con tu pueblo, para con el reino de Dios. Señor, en tu reino solamente se practica tu doctrina, que es Cristo. Y hoy nos adviertes que estemos en guardia, así como tú, Señor, lo hiciste con tus discípulos. Pero no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. No podemos estar en guardia. Solamente podemos venir a ti y confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Aumenta nuestra fe en ti. De tal manera, Señor, que podamos vivir conforme a tu voluntad
conforme a tu palabra. Y el final de nuestras vidas será una comunión eterna contigo. Eso es lo que esperamos. Por eso, Señor, tenemos tus advertencias, los cuales son una protección de tu parte. Lo haces de distintas formas, distintas maneras, y hoy lo estás haciendo con darnos las advertencias. Señor, ayúdanos a no ignorar estas advertencias que tú nos das. Te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén.